When I say Los, you say Dichos. Ready? Los, Dichos. Los. Dichos. Great job, Rocketeer. Cuando yo diga los, tú dices dichos. ¿Listo? Los. Dichos. Los. Dichos. Buen trabajo, Rocketeer. Good day, Rocketeer. Give me 2 thumbs up if you are ready for our 4th Los Dichos lesson of the year. Rocketeer, my name is Miss Janae, and this is my co-leader, Miss Nelsie. We welcome all of you to Los Dichos. Buen día, Rocketeer. Dame 2 pulgares hacia arriba si estás listo para nuestra 4ª lección de los dichos este año. Rocketeer, mi nombre es la señora Nelsie y ella es mi compañera, la señora Janae. Le damos la bienvenida a todos ustedes a los dichos. Rocketeer, every one of our lessons has the dicho of the day. The dicho is the main message of our lesson. Today, our dicho of the day is full of love. A tender tribute to the joys of family and food is full of pleasures for all by Trish Cook. Rocketeer, cada una de nuestras lecciones tiene un dicho del día. El dicho del día es el mensaje principal de nuestra lección. Hoy, nuestro dicho del día es lleno, lleno, lleno de amor. Un tierno homenaje a las alegrías de la familia y la comida está llena, llena, llena de placeres para todos. Rocketeer, in our story today, a young boy named JJ shows us the strong bond he shares with his family, especially with his grandmother, whom he calls Gran. JJ loves spending time with his Gran. He especially loves going over for Sunday dinner. Granny's house is always full of hugs and kisses, full of tasty dishes, full with happy faces, and full of love. Isn't it amazing when you visit and spend time with people you love, Rocketeer? As they get ready for dinner, little JJ grows impatient and hungrier. While reading our story, listen to the fun and creative things Gran and JJ do to keep busy and pass time until it is time for their main event. Rocketeer, en nuestra historia de hoy, un niño llamado JJ nos muestra el fuerte vínculo que comparte con su familia, especialmente con su abuela, a quien él llama abue. A JJ le encanta pasar tiempo con su abuela, especialmente le encanta ir a cenar los domingos. La casa de la abuela siempre está llena de besos y abrazos, llena de platos sabrosos, llena de caras felices y llena de amor. ¿No es increíble cuando visitas y pasas tiempo con las personas que amas, Rocketeer? Mientras se preparan para la cena, el pequeño JJ se impacienta y le da mucha hambre. Mientras lees nuestra historia, escucha las cosas divertidas e ingeniosas que Abue y JJ hacen para mantenerse ocupados y pasar el tiempo hasta que llegue la hora de su evento principal. Rocketeer, the title of our story today is Full of Love. It is written by Trish Cook. It is illustrated by Paul Howard. Rocketeer, el título de nuestra historia de hoy es Lleno, lleno, lleno de amor. Está escrito por Trish Cook y está ilustrado por Paul Howard. Question number 1. Rocketeer, the main character of our story today, loves spending time with his family and Gran. Raise your hand really high if you enjoy spending time with your family. Pregunta número 1. Rocketeer, al personaje principal de nuestra historia de hoy, le encanta pasar tiempo con su familia y su abuela. Levanta la mano muy alto si te gusta pasar tiempo con tu familia. On Sunday, Mama took JJ to Granny's house. I'll go get Dad, Mom said. I won't be long. Granny is soft and warm and full of hugs and kisses. Kiss, kiss, hugs and cuddles. El domingo, mamá llevó a JJ a la casa de la abuela. Iré a buscar a papá, dijo mamá. No tardaré. Ave suave, cálida y llena de abrazos y besos. Beso, beso, abrazo y caricia. Granny was cooking. The dinner smelled yummy.
Is dinner ready, Gran? Asked JJ, but Gran shook her head. Dinner's not ready yet, she said. Come, let's put out the dishes. Granny's cupboard is always full of colorful dishes. Clink, clank, clutter, clutter. La abuela estaba cocinando. La cena olía deliciosa. ¿Está lista la cena, abue? Preguntó JJ. Pero abue negó con la cabeza. La cena aún no está lista, dijo. Ven, vamos a sacar los platos. El armario de la abuela siempre está lleno de platos coloridos. Clink, clank, traca, traca. But JJ was hungry. Is dinner ready now, he asked. Granny shook her head. Dinner's not ready yet, she said. Come, let's eat the fish. Granny's fish tank is full of all kinds of fishes. Splash, splish, wiggle, wiggle. Pero JJ tenía hambre. ¿Está lista la cena ahora? Preguntó. Abue negó con la cabeza. La cena aún no está lista, dijo. Ven, vamos a alimentar los peces. La pecera de la abuela está llena de todo tipo de peces. Splash, splish, se menea, se menea. But JJ was hungry. So JJ asked again, is dinner ready now, Granny? Gran shook her head. Dinner's not ready yet, she said. Come, let's. Then JJ saw the candy tin. Granny's candy tin was full up to the brim. Tip, tip, struggle, juggle. Pero JJ tenía hambre. Entonces JJ volvió a preguntar, ¿está lista la cena ahora, abuela? Abue negó con la cabeza. La cena aún no está lista, dijo. Ven, vamos. Entonces JJ vio la lata de dulces. La lata de dulces de la abuela estaba llena hasta el borde. Verter, ladearse, lucha, haciendo malabares. Gran said no, but seeing all that candy has made JJ even hungrier than before. So he asked again, is dinner nearly ready, Gran? Gran shook her head. Dinner's not ready yet, she said. Come, let's look for the others. So they looked out the window and they waited and waited. Tick-tock, snuggle, cuddle. Abue dijo, no. Pero viendo todos los dulces había hecho que JJ estuviera aún más hambriento que antes. Entonces preguntó de nuevo, ¿está la cena casi lista, Abue? Abue negó con la cabeza. La cena aún no está lista. Dijo, ven, busquemos a los demás. Entonces miraron por la ventana y esperaron y esperaron. Tic-tac. Se abrazaron, acurrucándose. Question number 2. Rocketeer. Gran has been keeping JJ distracted so that he doesn't think about dinner. What are some of the things they have been doing so far? Pause the video to turn and talk with their family member or caring adult. Start the video up again when you have finished talking. Pregunta número 2. Rocketeer. Abue ha estado distrayendo a JJ para que no piense en la cena. ¿Cuáles son algunas de las cosas que han estado haciendo hasta ahora? Pausa el video para girar y hablar con un miembro de tu familia o un adulto que esté a tu cuidado. Vuelve a iniciar el video cuando hayas terminado de hablar. Then JJ saw a car come around the corner. Then another and another. And the cars stopped, one behind the other. And out they all came. Entonces JJ vio un automóvil dar vuelta en la esquina. Luego otro y otro. Y los automóviles se detuvieron uno detrás del otro. Y salieron todos. Uncles and aunties, cousins and friends, mama and daddy, all came for Sunday dinner at Granny's. Dinner must be ready now, Gran. JJ grinned and Granny laughed. I think it is. Tíos y tías, primos y amigos, mamá y papá. Todos vienen a cenar los domingos a la casa de la abuela. La cena debe estar lista ahora, Abue. JJ sonrió. Y Abue se rió. Creo que lo está. There were butter peas, chicken and yams, mac and cheese, potatoes and ham.
biscuits, gravy, collard greens, pasta salad, rice and red beans. There was apple pie and vanilla ice cream, fresh peach cobbler covered in steam, raspberry sauce, coffee and tea, plenty for everybody. Había guisantes con mantequilla, pollo y camotes, macarrones con queso, papas y jamón, galletas, salsa, hojas de berza, ensalada de pasta, arroz y frijoles rojos. Había pastel de manzana y helado de vainilla, tarta de durazno fresco cubierta al vapor, salsa de frambuesa, café y té. Mucho, mucho para todos. JJ said, I'm going to pop. And cousin said, I have to stop. More pie, please, Uncle said. And Auntie and Mama shook their heads. Not for me. I've had enough. And Granny let out a big belly laugh. Dad said, just a little bit more. And on top of his cobbler, Gran started to pour more raspberry sauce. Everybody was full of Granny's dinner. Yum, yum, giggle, giggle. JJ dijo, voy a estallar. Y el primo dijo, tengo que parar. Más pastel, por favor, dijo el tío. Y la tía y la mamá negaron con la cabeza. Para mí ya no. He tenido suficiente. La abuela soltó una gran carcajada. Papá dijo, solo un poquito más. Y encima de su tarta, Abue comenzó a derramar más salsa de frambuesa. Todos estaban llenos de la cena de la abuela. Rico, rico, ríe, ríe. Then Granny pulled up a footstool, put up her feet. All right, you kids, one wash, one dry. Entonces la abuela acercó un banco, puso los pies en alto y suspiró. Bueno, niños, uno lava y uno seca. On Sunday, JJ had dinner at Granny's house, and when it was time to go, he climbed on Granny's lap. He kissed her, and she kissed him back. And then they hugged, and hugged, and hugged, and full of hugs, they hugged some more. El domingo, JJ cenó en la casa de su abuela, y cuando llegó el momento de irse, se subió al regazo de la abuela. La besó, y ella le devolvió el beso. Y luego se abrazaron y abrazaron y abrazaron. Y llenos de abrazos, se abrazaron un poco más. Granny's house is always full of hugs and kisses, full of tasty dishes, full of all kinds of fishes, full to the brim with happy faces, full of love. That's Sunday dinner at Granny's house. La casa de la abuela siempre está llena de abrazos y besos, llena de platos sabrosos, llena de todo tipo de peces, llena hasta los topes de caras felices, llena de amor. Es la cena del domingo en casa de la abuela. Question number 3. Rocketeer, what are some of the things you do with your family and friends that makes you feel full of love? Pause the video to turn and talk with your family member or caring adult. Start the video up again when you have finished talking. Pregunta número 3. Rocketeer. ¿Cuáles son algunas de las cosas que haces con tu familia y amigos que te hacen sentir lleno de amor? Pausa el video para girar y hablar con un miembro de tu familia o un adulto que esté a tu cuidado. Vuelve a iniciar el video cuando hayas terminado de hablar. Rocketeer, we have arrived at the end of our read aloud, which showed us the following. First, it showed us the strong bond our main character JJ has with his gran. Second, it taught us that by paying attention to our surroundings, we can find fun and creative ways to pass time. And third, our story shows us that spending quality time with our loved ones
makes us feel happy and full of love. Now that you have had some time to talk to your family member or caring adult about things you enjoy doing while spending quality time with their family, please make sure you record your response to the final question from our book on activity slide number 4. Family members and caring adults, we would love to hear your comments to the final question as well. Hearing everyone's voice adds great value and depth to our learning. Once you have finished recording your response to the question, you are halfway through your Los Dichos lesson. Take a break or keep on going to listen to our exciting activity video on slide number 5. See you soon. Rocketeer. Hemos llegado al final de nuestra lectura en voz alta que nos mostró lo siguiente. Primero, nos mostró el fuerte vínculo que tiene nuestro personaje principal, JJ, con su abue. En segundo lugar, nos enseñó que al prestar atención a nuestro entorno, podemos encontrar formas divertidas y creativas de pasar el tiempo. Y tercero, nuestra historia nos muestra que pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos nos hace sentir felices y llenos de amor. Ahora que has tenido tiempo para hablar con un miembro de tu familia o adulto que está a tu cuidado sobre cosas que haces y disfrutas al pasar tiempo de calidad con tu familia, asegúrate de registrar tu respuesta a la pregunta final de nuestro libro sobre la página de actividades número 4. Miembros de la familia y adultos que están a tu cuidado, también nos encantaría escuchar sus comentarios sobre la pregunta final. Escuchar la voz de todos agrega un gran valor y profundidad a nuestro aprendizaje. Una vez que hayas terminado de registrar tu respuesta a la pregunta, estarás a la mitad de la lección de los dichos. Tómate un descanso o sigue escuchando nuestro emocionante video de actividades en la página número 5. Nos vemos pronto. Si no vas, no llegas. Si no empiezas, no acabas. Si no eres, no estás. Si no sueñas, no creas. Si no observas, no ves. Si no sientes, no vives. Si no vas, no llegas. Si no empiezas, no acabas. Si no eres, no estás. Si no sueñas, no creas. Si no observas,